Vamos rápidamente en nuestras Biblias a Mateo 3. Del 13 al 17. Una cita que a los modalistas no les gusta. Un pasaje que los modalistas tienen que hacer malabares para poder interpretarlo. ¿Quiénes son los modalistas? Cuando estudiamos cristología, entendimos que una de las corrientes heréticas de la cristología es el modalismo, el decir que solamente hay un Dios o una persona en Dios, porque solamente hay un Dios. Entonces dicen que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son la misma persona, lo cual no es cierto. La Biblia dice en Mateo 3 del 13 en adelante: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, al río, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La tapeinosis, que Jesús se sujetó también a la ley. Entonces le dejó, y Jesús, primera persona, aquí están, las tres personas de la Trinidad aquí están. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y los cielos fueron abiertos, y vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, segunda persona, no es la segunda, pero es la segunda aquí en conteo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Entonces, ¿quién está hablando aquí? El Padre, tercera persona que encontramos aquí en este pasaje, en el bautismo de Jesús. Hasta ahí nada más encontramos a las tres personas de la Trinidad. Vamos a orar y ahorita continuamos. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche porque nos permites comenzar nuevamente o retomar las enseñanzas acerca de la confesión de fe de Bautista. Te damos gracias, Señor, porque nos permites nuevamente llenarnos con tu palabra, comenzar este año llenándonos con tu palabra, con la dicha, con la bendición de tener este alimento sano. Estamos completamente conscientes, mi Dios, de que la confesión de fe no está por encima de la Escritura. No hay nada por encima de la Escritura, pero como nos hemos ido dando cuenta, emana de la Escritura, sistematizó las doctrinas que en ella hay, y por eso es que es de tanta bendición a nuestras vidas, pues te conocemos cada vez un poco más por medio de este tipo de enseñanzas, y sabemos perfectamente que no podemos obedecer a quien no amamos, y no podemos amar a quien no conocemos. Por eso es que anhelamos conocerte por sobre todas las cosas, Señor Jesús, y el único medio es tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos estudiando la confesión de fe bautista. Tomamos unas vacaciones de 2 semanas. La última vez hablamos en el tema 3. La confesión bautista habla acerca de Dios, ya vimos acerca de Dios. Ahora vamos a ver acerca de la Santísima Trinidad. Pastor, ¿ese es un término católico romano? Sí, no importa, no tiene nada de malo. Nosotros con el catolicismo romano compartimos los primeros 5 siglos de historia. Ya después, cuando veamos, vamos a terminar este estudio de confesión de fe y vamos a saltar a historia de la iglesia cristiana. Se va a dar cuenta que los primeros 5 siglos de historia con el catolicismo romano, el cristianismo bíblico los comparte. Trinidad. Trinidad. El término es en el latín, Trinidad. Triunidad sería más como castellano, que vienen siendo lo mismo, pero la confesión de fe lo maneja en latín. Y qué bueno que hace la pregunta: ¿por qué manejamos latín? ¿Por qué manejamos griego y hebreo? Griego y hebreo porque son los idiomas originales de la Biblia. Latín porque era el idioma versado, es un idioma muy culto que también tiene mucho significado detrás y fue el idioma que utilizaron los reformadores y los que vinieron después de la reforma, como los hombres que Dios eligió para sistematizar la confesión de fe. Por eso es que preferimos dejarlo así: la Santísima Trinidad, que es en el latín. Triunidad, algunos lo utilizan así, sería más como castellano, pero al final de cuentas sí, el significado es el mismo: 3 en 1. Y ahorita vamos para allá.
La última clase vimos acerca de la persona de Dios, vimos los atributos de Dios y vimos cómo Dios se relaciona con sus criaturas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad. Le leo primero, voy a leer lo que dice la confesión de fe. Vea, es un párrafo así de pequeño, es este de aquí, lo que dice, y de aquí va a emanar una serie de doctrina tremenda. La confesión de fe dice así acerca de la Santísima Trinidad. Este ser divino, hablando de Dios, acuérdese que estamos hablando de Dios, entonces este ser divino, Dios, es infinito y en él hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo, o también conocido como Hijo, y el Espíritu Santo, que son de la misma sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno la esencia divina, pero esa esencia no se puede dividir. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza ni ser, sino que se debe de distinguir por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Santísima Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Qué dijo? Vamos a desglosarlo entonces. Comenzamos. La Biblia afirma la Trinidad. Mateo 3, 16 y 17, ya lo leímos, el bautismo de Jesús. Vamos nuevamente a repartir citas. Leo, por favor, Mateo 28, 19. Gonzalo, por favor, 2 Corintios 13, 14. Y vamos todos a Hechos 2, 38 y 39. Vemos que la Biblia lo afirma. ¿Qué nos dice la confesión de fe de la Trinidad? Que la Biblia la afirma. Pastor, pero no viene la palabra Trinidad. No, por eso es que nosotros nos apegamos a cuando se sistematizó en la palabra latina, Trinidad. Pero encontramos a las tres personas de la Trinidad, las encontramos completamente diferenciadas una de otra. Así es en el bautismo de Jesús. Jesús va saliendo del agua, el Espíritu Santo va descendiendo y al mismo tiempo se oye la voz del Padre desde el cielo. Los modalistas dicen que hay un solo Dios, que a veces se ve como Padre, a veces se ve como Hijo, a veces se ve como Espíritu Santo, y toman el ejemplo y dicen: yo a veces soy papá, pero también a veces soy ingeniero porque trabajo, pero también a veces soy comprador porque estoy en una fila comprando productos. Así es Dios. Mentira, yo no puedo hacer las tres cosas al mismo tiempo o dividirme en tres personas. Y aquí encontramos en el bautismo de Jesús que estaban las tres personas presentes. ¿Es la única cita? No, hay muchas citas más. Mateo 28, 19. ¿De quién? El Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Siguiente cita, 2 Corintios 13, 14. Señor Jesús, ajá. Sean con vosotros, amén. Gracias. Entonces habla del Padre, habla primero del Señor Jesús, después del Dios Padre y después del Espíritu Santo. Pablo despidiéndose de hecho de la iglesia de Corinto. Y ¿cuál otra cita les dije? Hechos 2, 38 y 39. Vamos todos. Dice la Biblia aquí: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don de ¿quién? Del Espíritu Santo, segunda persona, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor y Dios, hablando de Dios Padre, llamare. Pedro, y lo vimos cuando hablamos acerca del sermón de Pentecostés, menciona a las tres personas de la Trinidad así, en un jalón, en 2 versículos. Les dice: oigan, judíos, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús para que reciban al Espíritu Santo que prometió el Padre. ¿Cuántas personas encontramos ahí? 3. Ahorita vamos con calma. Encontramos a las 3 personas, no a 3 dioses. Tenga mucho cuidado, porque eso es triteísmo y eso es antibíblico. No creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios. ¿Cómo es eso? Vamos parte por parte. Escriba, vamos para que lo vayamos entendiendo. Dios se manifiesta
eternamente en tres seres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada ser es plenamente Dios y hay un solo Dios. Se lo repito, Dios se manifiesta en tres seres. Dios se manifiesta en tres seres, eternamente, perdón, en tres seres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada ser es plenamente Dios y hay un solo Dios. Son las tres premisas. Cada ser es plenamente Dios y hay un solo Dios. Son las tres premisas que le acabo de dar. La doctrina bíblica de la Trinidad se puede quejar así: Dios es tres seres, cada ser es plenamente Dios, hay un solo Dios. Vamos a desglosarlo para poder entenderlo. La primera parte: Dios es tres personas o tres seres. El hecho de que Dios es tres personas quiere decir, mucho ojo, que el Padre no es el Hijo, que son personas distintas. También quiere decir que el Padre no es el Espíritu Santo, son personas distintas. También quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a las siguientes citas. Nuevamente, leo Primera de Juan 2:1. Gonzalo, Juan 14:26 y Ángel, Juan 16:7. Esta premisa queda así, con la siguiente gráfica. Queda así: Dios es el Padre, Dios es el Hijo, que es el Verbo, y Dios es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, ni de ida ni de regreso. Lo delineó se me olvidó su nombre, Tertuliano, creo que sí fue Tertuliano. Ya luego le digo bien, pero vaya, no vaya a creer que yo lo inventé. Ay, el pastor, mira qué gráficas tan bonitas se inventa. No, ya lleva 20 siglos esta gráfica, entonces no. Se lo he dicho muchas veces, estamos parados sobre hombros de gigantes, yo no me puedo adjudicar nada. Lo único que hacemos es doctrina que ha estado de pie durante 20 siglos, es la que venimos a exponer. Dios es el Padre, Dios es Hijo, Dios es tres seres, Dios es Espíritu Santo, pero tiene que entender lo que le dije, que el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es Jesús, Jesús no es el Padre, son personas distintas, pero es un mismo Dios. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Para empezar, en el bautismo de Jesús. Ahí se vio completamente separadas las tres personas, pero también en las citas que les di. Fuerte, por favor, primero leo. Primera de Juan. Sí. A ver, dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Eso significa que tienen que ser personas diferentes. O el Padre es Jesús, entonces el Padre está en el trono y de repente dice: pecaron, ahora me convierto en el Hijo. Padre, por favor, aquí está mi sangre. Sí, te acepto tu sangre. Gracias, Padre. ¿Pasa eso en el cielo? No, son personas diferentes. Sería hasta ridículo pensar eso. Siguiente cita: el Espíritu Santo no es el Padre. Juan 14:26. Jesús habla aquí y dice que el Consolador, el Paracletos, que es el Espíritu Santo, el cual enviará al Padre. Nuevamente vemos, el Espíritu Santo no es el Padre. Sería igual de ridículo: Espíritu Santo, ve a la tierra. Sí, ya voy a la tierra y yo mismo voy porque tú me mandaste. Y si captamos nuevamente la contradicción, entonces no me puedo mandar a mí mismo. Olaf, ve a las tortillas. Ok, ya voy, Olaf. Pues apúrale, Olaf. Bueno, ya voy, Olaf.
Imagínense, no, eso es locura, y en nuestro Dios no hay eso. Y Juan 16:7, el Espíritu Santo no es Jesús. Exactamente. Si Jesús y el Espíritu Santo fueran el mismo, la misma persona, diría, pues aquí me quedo, de todos modos da igual si me quedo yo o está el Espíritu Santo, al cabo a veces soy Espíritu Santo, a veces soy Jesús, pues entonces no les conviene que me vaya, yo aquí me quedo. Y aplica la misma lógica, o más bien la misma ilógica, la misma falta de lógica. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Segunda premisa: cada ser es plenamente Dios. Además del hecho de que bíblicamente encontramos que hay tres personas en la Trinidad que son distintas, también es abundante el testimonio en la Escritura de que cada persona es plenamente Dios. Plenamente, ponga plenamente, porque muchas veces se ha dado no, lo que pasa es que el Padre es Dios así tremendo y Jesús es un Dios más pequeño y el Espíritu Santo es todavía más chiquito, pero es que no. Son plena, completa, eternamente Dios, indivisibles de una sustancia. Todo lo que leí es lo que significa esto, que cada uno de ellos es plenamente Dios. Ni el Hijo es más Dios que el Padre, ni el Padre es más Dios que el Hijo, ni nada de eso. Y como ya lo estudiamos y quedó establecido en temas anteriores, el Padre es plenamente Dios, Jesucristo es plenamente Dios, el Espíritu Santo es plenamente Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hace tiempo estudiamos y de hecho la clase pasada vimos los atributos de Dios y ya vemos que es plenamente Dios. Hace un par de años estudiamos Cristología y vimos que Cristo es plenamente Dios. Hace como un año y medio estudiamos Neumatología y vimos que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Si nada más tuviéramos estas dos premisas, estaría bien fácil. ¿Qué creen? Tenemos tres dioses, ya, se acabó. Pero falta la tercera premisa, escríbalo: hay un solo Dios. La Biblia es abundantemente clara: solamente hay un Dios único y verdadero. Las tres personas de la Trinidad no solamente son uno en propósito y en acuerdo en lo que piensan, también son uno en esencia y en naturaleza. En otras palabras, escriba: Dios es un solo ser. No hay tres dioses, solo hay un Dios. Le repito, Dios es un solo ser. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Como podemos ver, no es un asunto sencillo de asimilar. Las matemáticas divinas nos dicen que 1 más 1 más 1 es igual a 1, pero la Escritura lo enseña. Por difícil que sea de comprender para nuestro limitado razonamiento, es la verdad que Dios ha revelado en su palabra. ¿Por qué no se reveló desde el principio? ¿Por qué en Génesis hasta Malaquías no encontramos rastros de la Trinidad, sino hasta la época cristiana? Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque Dios sabía perfectamente que el pueblo de Israel empezaba a separarse de los demás pueblos paganos que eran politeístas. Entonces Dios dijo: no, si yo me revelo como soy en tres personas, ellos van a pensar que tienen tres dioses, y si de por sí apostataban, van a caer peor que ellos. Número 3, este es 2, número 3, su relación. ¿Qué relación tienen Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si decimos que cada miembro de la Trinidad es plenamente Dios y que cada persona comparte y participa de los atributos de Dios, preguntamos entonces: ¿hay alguna diferencia entre estas tres personas? ¿Qué diferencia tiene el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿En qué difieren? Escriba: las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones primarias cuando se relacionan con su creación.
Las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones primarias al relacionarse con su creación. Porque le acabo de decir, no son el mismo, pero sí al mismo tiempo comparten todos los atributos, comparten toda la esencia, comparten toda la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué propósito tendría? Entonces, ¿para qué Padre? ¿Para qué Hijo? ¿Para qué Espíritu Santo? ¿Qué chiste tiene? Pues nada más debería mostrarse como uno y ya. A ver, con calma. Dios es completamente sabio, Dios sabe por qué, de hecho Él siempre ha existido en tres personas, Él sabe por qué no se muestra nada más en una de ellas. ¿Cuál es la diferencia que encontramos de Padre, Hijo, Espíritu Santo? La forma en que se relacionan con su creación. No es la misma manera en que se relaciona el Hijo, que en que se relaciona el Padre, que en que se relaciona el Espíritu Santo. Vamos a leer varias citas. Nuevamente comenzamos. Leo por favor Juan 1 del 1 al 3. Gonzalo, por favor, Juan 10:36. Ángel, por favor, Juan 16:28. Aquí mi hermana Paula, Hebreos 1:2. Mi esposa amada, primera de Juan 4:14. Y vamos todos a Gálatas 4, del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Les repito las citas. Juan 1 del 1 al 3, Juan 10:36, Juan 16:28, Hebreos 1:2, primera de Juan 4:14 y Gálatas 4 del 4 al 6. Conforme las vamos teniendo, las van leyendo, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Así es. Juan en su prólogo a su evangelio nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de la relación que siempre ha habido padre e hijo. Después, ¿qué citas? Estaba confundiendo con 10:30 cuando Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Y después lo quieren apedrear, toman piedras y dicen, te vamos a apedrear, te estás haciendo igual a Dios. Y Jesús les explica y les dice en el 36, ¿por qué me quieren apedrear? Nada más porque dije que yo soy hijo de Dios, con H mayúscula, hablando de la misma naturaleza. Nuevamente vemos la relación padre-hijo. Siguiente cita. Nuevamente relación padre-hijo, Hebreos 1:2. ¿Quién nos ha hablado por el Hijo? El Padre. El Padre nos ha hablado por el Hijo. Primera de Juan 4:14. Padre, ¿a quién envió el Padre? A su Hijo. Y Gálatas 4, del 4 al 6. Dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que salvase, para que comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones, ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Vemos que las tres personas de la Trinidad tienen relación entre sí, son completamente distintas y se relacionan distinto con el mundo. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, dice que las personas de la Trinidad tuvieron diferentes funciones o actividades primarias. A esto se le conoce como economía de la Trinidad.
Acuérdese, Trinidad siempre va con T mayúscula, así como Dios siempre va con D mayúscula, así como Jesús o Jesucristo o Cristo va con mayúscula, así como Espíritu Santo va con mayúscula, porque si usted lo escribe con minúscula, está hablando de una deidad menor. Si escribe Dios con D minúscula, está hablando de cualquier Dios, de cualquier ídolo falso. Pero cuando escribe con mayúscula, usted está haciendo referencia a que se refiere al Dios verdadero. De hecho, yo prefiero muchas veces escribirlo todo en mayúsculas, pero al menos sí la primera letra, escríbala en mayúsculas. A esto se le llama economía de la Trinidad. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios redimió al hombre, cada una de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tuvieron diferente función. En el Génesis 1 alcanzamos a leer que el Padre estaba presente y dijo: sean las cosas. La palabra que salía de su boca, el dabar, es el Hijo, el verbo de Dios, y el Espíritu Santo activaba esa palabra y hacía que todas las cosas fueran hechas. Cada uno estuvo presente en la creación de manera distinta. También en la redención, cuando Dios nos compró en la cruz, Dios dijo: yo planeo, te voy a enviar a ti, Jesucristo, y una vez que tú mueres en la cruz, aquellos que yo planeé y escogí desde la eternidad, el Espíritu Santo los va a llamar a los pies de Cristo, y esas personas, va a habitar el Espíritu Santo en ellos y van a ser salvos por la eternidad. Al igual, el mismo Dios, cada uno diferente función. ¿Quién vino a morir en la cruz? ¿El Espíritu Santo? ¿El Padre? ¿Quién vino? Y siempre fue así, el plan fue así desde el principio. Esto es economía de la Trinidad. Quiere decir que hay diferentes maneras en que las personas de la Trinidad actúan cuando se relacionan con el mundo y entre ellos mismos, y esto ha sido así desde la eternidad. Vemos diferentes funciones en la creación. Como le decía, el Padre dijo las palabras creadoras para que llegara a existir el universo. Génesis 1, no vaya, en el principio, etcétera. El Verbo, el Hijo, fue quien realizó los decretos divinos, y el Espíritu Santo fue el que activó. Al igual en la redención, el Padre planeó, el Hijo obedeció, el Espíritu Santo aplicó esa redención. El Padre no vino y murió por nuestros pecados, tampoco fue el Espíritu Santo, fue una obra del Hijo. En general, la obra del Espíritu Santo es llevar esa obra de la cruz al corazón de aquellos que somos elegidos. Así que podemos decir que el papel del Padre en la creación y en la redención siempre ha sido planear, dirigir y enviar al Hijo y al Espíritu Santo. Esto tiene mucho sentido porque muestra que el Padre y el Hijo se relacionan entre sí como un padre y un hijo natural se relacionan entre sí. El Padre dirige y tiene autoridad sobre el Hijo, y el Hijo obedece y sigue las instrucciones del Padre. El Espíritu Santo es obediente a los dos. Escriba, y ahorita le voy a decir le explico lo que le acabo de decir. Las personas de la Trinidad existieron eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se conoce como igualdad ontológica, subordinación económica. Igualdad ontológica, ya puedo borrar aquí arribita ya. Igualdad ontológica significa lo que acabamos de decir, que los tres son plenamente Dios. Subordinación económica quiere decir que cada uno tiene funciones distintas. Por eso es que a veces vemos, Jesús mismo dijo: el Padre es mayor que yo. Ya ven, dicen los arrianos. Los arrianos creían que Jesús era Dios creado, que Dios el Padre existía desde la eternidad y que un día dijo: voy a crear un Dios un poco más pequeño que yo, nada más tantito más pequeño, se va a llamar Jesús.
Cristo, el verbo. Esto es una blasfemia. Los arrianos eran blasfemos, no creían en la divinidad total de Jesús. Y ellos encontraron un texto en Juan donde Jesús dice: el Padre es mayor que yo. Ya ves, es que quiere decir que Jesús es menos Dios. No, igualdad ontológica. Los tres son plenamente Dios. Subordinación. Por eso escogieron bien esta palabra, porque hay veces que Jesús, de hecho siempre, se sujeta al Padre. Y esto nos sirve como ejemplo en la familia. ¿Quién es la cabeza en el hogar? ¿Y la mujer qué hace? ¿Como Cristo? ¿Pero por qué? A ver, si Jesús, que es completa y plenamente Dios, dice: me sujeto a mi Padre, ¿por qué una mujer no se ha de sujetar al varón que es su cabeza? ¿Y el varón a quién está sujeto? A Cristo. Entonces siempre hay un orden, y lo vimos apenas, no tiene mucho. No es para hacer lo que me da la gana o porque yo mando, es el varón para guiarnos en los caminos del Señor. Subordinación económica. Cada una de estas personas tiene funciones distintas. Por eso es que de repente vemos que el Padre dice: ve, y el Hijo le dice al Espíritu Santo: ve, y vemos que el Padre dice: yo planeo y tú haz, y tú haz. Eso significa que el Padre es mayor Dios. No, significa que cada uno tiene funciones distintas. Desde la eternidad siempre ha sido así. ¿Quién es mayor Dios de los tres? ¿Quién? ¿El Padre? Levante la mano. ¿Quién dice que el Padre es mayor Dios? ¿El Hijo? ¿El Espíritu Santo? ¿Que son iguales? ¿Sí? Ya vamos aprendiendo, gloria a Dios. ¿Quién no sabe ni de qué le pregunté? ¿Quién no sabe ni de qué estoy hablando? ¿A quién trajeron a fuerzas? No me puedo componer, el domingo ya me había cerrado la garganta y ahorita otra vez ahí voy. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué las personas de la Trinidad asumen estos diferentes papeles de relacionarse con la creación y la redención? ¿Fue accidental o fue arbitrario? ¿Podría haber venido en lugar del Hijo, el Padre, a morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo ser quien enviara al Padre y entonces también enviara al Hijo? No, esto no puede ser así. Por eso es que le dije que escribiera: las personas de la Trinidad existieron eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre han sido así y siempre serán así. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque Dios tiene un atributo llamado inmutabilidad. Él ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahorita lo vemos como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre ha sido Padre, Hijo, Espíritu Santo, y siempre será Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si Él cambiara, pobres de nosotros, ya lo hemos entendido muchas veces. ¿Por qué la función de ordenar y dirigir es apropiada de un padre? Por eso es quien Él modela la paternidad divina. Efesios 3, 14 y 15. Ahí nada más adelantito donde estábamos. Entonces no, si alguien le dice: ¿pudo venir el Padre a morir? No. ¿Pudo venir el Espíritu Santo a morir a la cruz? No. Siempre estuvo planeado, siempre han sido así. ¿Por qué? ¿Qué motivo tienen para siempre ser Padre, Hijo, Espíritu Santo? Pues para empezar, para que aquí en el tiempo nosotros, los seres humanos, su creación, tuviéramos un modelo de paternidad. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo delinea bien la línea de autoridad. Pablo delinea bien la subordinación económica. Hay un Padre para el Señor Jesucristo. Y después nos dice que así debe de quedar delineada la familia. Dice 3:14, es que estaba en el 4, me salté. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo? Así como hay autoridad en la Trinidad, también en las familias hay una autoridad y un orden bien establecido. Y ese orden es para bendición. Escriba entonces: si Dios se reveló como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto venía en ese cachito que leí al principio.
Lo que pasa es que lo ponen con palabras así. Por eso le dije, nos apegamos a las palabras de preferencia que vienen ahí porque tienen mucho significado. Y eso que ya se tradujeron del inglés, tomaron del latín y las pusieron, algunas se transliteraron al inglés y otras del inglés al español, pero aún así escogieron cuidadosamente las palabras. Le repito, si Dios se reveló a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya vamos a acabar, sí acabamos, pensé que hoy es buena hora todavía. También podemos concluir que las relaciones intertrinitarias son eternas a partir de otros versículos bíblicos que hablan de las relaciones que tenían los miembros de la Trinidad antes de la creación del mundo. Por ejemplo, el Padre nos predestinó para ser transformados a la imagen del Hijo. Esto indica que ha habido una relación Padre-Hijo desde antes de que Cristo viniera al mundo. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Este ya no lo deberíamos de saber de memoria, pero vaya, de todos modos, vaya. Romanos 8:28 no solamente habla de la predestinación de los elegidos, no solamente habla que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, sino que desde antes de la fundación del mundo ya había Padre e Hijo y también había Espíritu Santo, pero al menos aquí vemos al Padre y al Hijo, porque ¿qué dice? Y sabemos, Romanos 8:28, sí, perdón, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo, que sea el primogénito, y se hizo la luz. ¿Ya vieron? Dice, a los que antes conoció, ¿quién? El Padre. ¿Quién fue el que nos eligió en la eternidad pasada? El Padre. ¿Para qué nos eligió? Para ser como ¿quién? Como su Hijo. Pero ¿dónde nos eligió? ¿Aquí en el tiempo? ¿En dónde nos eligió? Antes de que todo fuera creado. Pero si nos eligió para ser como su Hijo, eso significa que antes de que todo fuera creado ya había ¿qué? Padre e Hijo. Desde antes de que todo fuera creado ya había Padre e Hijo, también Espíritu Santo. Por consiguiente, las diferentes funciones que vemos que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que realizan, no son solamente resultado, son simplemente resultado de una relación eterna de las tres personas, relación que siempre ha existido en la eternidad pasada y que siempre existirá en la eternidad futura. Dios siempre ha existido como tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estas distinciones son esenciales para la naturaleza de Dios y no podrían ser de otra manera. Finalmente, ya con esto terminamos, se puede decir que no hay diferencias de deidad, atributos o naturaleza entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios, cada uno tiene todos los atributos de Dios. Las únicas distinciones que encontramos es en la manera en que se relacionan con nosotros y la manera en que se relacionan entre ellos. Es lo único que encontramos en diferencias entre ellos, pero cada uno es plenamente Dios. Esta verdad, como le dije, se llama igualdad ontológica, subordinación económica, y la encontramos en pasajes como Juan 14:28. Vamos a esta última cita. Juan 14:28. Dice así la escritura: han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me aman, sí, ¿verdad? Se habrían regocijado porque he dicho, voy al Padre. Esta es la cita que les decía, porque el Padre, ¿qué? Ya ven cómo el Padre es más Dios. ¿Sí dice eso? No, ¿qué es lo que dice ahí? Igualdad ontológica,
subordinación económica, para que no caigamos nunca en el juego de los unitaristas que dicen que hay solamente un Dios y que Jesucristo es menos Dios, o los testigos de Jehová también manejan la misma situación, que Dios solamente es Jehová Dios y que Jesucristo es su profeta, o los mormones, muchas sectas manejan este tipo de herejías. Nosotros no, gracias a Dios, nosotros nos apegamos a lo que ha sido desde el inicio, creemos en la Santísima Trinidad. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Está todo muy claro, ¿eh? No sea chismoso. Agustín de Hipona decía: no me cabe esta doctrina en la mente, es como querer vaciar el océano en una taza de té. Pero Señor, pues si eso viene en tu palabra, lo creemos con todo el corazón. Es como la predestinación y es como la unión hipostática. Son las tres doctrinas bíblicas más difíciles de asimilar, pero no quiere decir que no son bíblicas. La predestinación: ¿cómo puede ser que Dios, que me conoció antes, que me eligió, y por qué eso es injusto? Porque uno sí, porque uno no. Es bíblico, lo aceptamos, se acabó. Al igual con la unión hipostática: 100% Dios, 100% hombre, no mitad y mitad, las mismas naturaleza, pero no se ha dividido, pero y lo mismo con la Trinidad: 1 más 1 más 1 igual a 1. Son las tres doctrinas más difíciles de asimilar del cristianismo, lo sabemos, pero no significa que no sean bíblicas. Si la Biblia las tiene expresadas, quiere decir que creemos en ellas. Cierre sus ojos, vamos a orar. No creemos en tres dioses, téngalo bien, bien en mente. Creemos en un solo Dios que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces oramos en la fórmula trinitaria, en la fórmula bautismal. Por eso bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los primeros cristianos no tenían ningún problema, se lo he explicado otras veces. Ellos venían del judaísmo, conocían al Padre, el Shema: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Caminaron con Jesús, lo vieron elevarse a los cielos y entendieron que era igual a Dios. Y al mismo tiempo en Pentecostés recibieron al Espíritu Santo y entendieron que también es Dios. Por eso es que nunca se dieron a la tarea de poner: creemos en tres dioses, o creemos en un Dios trino, o creemos en la Trinidad. Para ellos era algo tan natural que nunca tuvieron que hacerlo. Pero sí dejaron indicios, que son los que acabamos de ver el día de hoy, donde Pablo escribe a los Corintios, donde los mismos evangelios nos hablan de la Trinidad. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, precioso y maravilloso Dios, en Padre que nos eligió desde antes de la eternidad para venir a los pies de Cristo, en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y en el Espíritu Santo que es quien nos ha traído a los pies de Cristo y quien nos ha sellado con esa obra maravillosa en la cruz por la eternidad. Y le damos gracias eternamente, Señor Jesús, le damos gracias eternamente, Padre de la gloria, le damos gracias eternamente, Espíritu Santo. Estamos agradecidos, Señor, por este tipo de enseñanzas doctrinales, porque son las que evitarán que vayamos siendo engañados, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, por cualquier viento de doctrina. Son las enseñanzas que nos llevan a madurar y a crecer, son las enseñanzas que nos sacan de la niñez espiritual y que verdaderamente nos hacen degustar el manjar rico de la Escritura. Gracias, Padre, por este tipo de enseñanzas. La única cosa que te pedimos, mi Dios, es que no sean para vanagloria, que no sea para creer que sabemos más que los demás, que verdaderamente sea para reflejar a Cristo. Que así, Señor, como acabamos de leer, que tú nos predestinaste, Padre de la gloria, para ser como Cristo, que eso sea cumpliéndose siempre, te lo rogamos, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo precioso de Dios, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Despídase.